vamos a hablar un poquito de las caídas de tensión, pero vamos a intentar hablarlo llevándolo a otro nivel, hablando de consumos, hablando de resistencia, hablando un poquito de electrónica. ¿Cómo aplica la caída de tensión en todo esto que estamos estudiando, ¿no? Todo lo que hemos estudiado en los videos de electrónica básica, etcétera. Cuando nosotros trabajamos en caída de tensión, estamos trabajando en escala de diodos. Como ya sabemos, ponemos el multímetro en escala de diodos, ponemos la punta roja a tierra y la punta negra en el punto que queremos medir. Si yo, por ejemplo, pongo la punta roja aquí y la punta negra aquí, yo lo que estoy midiendo, bueno, estoy midiendo de cierta manera este capacitor, este IC y este CPU, ¿correcto? Ahora hay un concepto que ustedes tienen que entender. ¿Qué ocurre? La caída de tensión es directamente proporcional a la resistencia al paso de la corriente que yo tengo en este circuito. ¿Ok? Se puede decir que cada uno de estos elementos tiene una resistencia adentro suyo que va a generar una oposición al paso de la corriente, va a intentar impedir, ¿no?, que la corriente circule. Va a generar una resistencia al paso de la corriente, por eso se llaman así. Cuando yo, por ejemplo, tengo una resistencia de 10K y pongo aquí el multímetro en escala de diodos y mido una resistencia, vamos a poner un valor, quizás me dé 1, 2, 3, 4, 1234 milivoltios de caída de tensión. Eso quiere decir que el multímetro me dice, mira, entre esta punta y esta punta hubo una caída de tensión. En esa resistencia se generó una caída de tensión. ¿De cuánto? De 1234 milivoltios. Y si yo tuviera una resistencia de 20K, por dar un número, obviamente son números imaginarios, para que ustedes me sigan, quizás la caída de tensión sería de 1, 5, 6, 7 milivoltios. ¿Bien? O sea, cuanto mayor la resistencia, mayor va a ser la caída de tensión. Cuanto menor la resistencia, menor va a ser la caída de tensión. Obviamente, en una resistencia más baja, circula más corriente. En una resistencia más alta, circula menos corriente. Entonces, en una resistencia más alta, el valor va a ser más alto y circula menos corriente. Cuanto mayor la resistencia, menor el consumo. Cuanto menor la resistencia, mayor el consumo. ¿Ok? Esto, si logran memorizar esto, ya está. Que todo lo demás lo vayan entendiendo después, no hay problema, no me importa. Acá la idea tampoco es salir ingeniero, yo tampoco soy ingeniero. El tema es que memoricen pequeños conceptos como cuanto mayor la resistencia, menor el consumo. Menor la resistencia, mayor el consumo. ¿Ok? Y obviamente, cuanto mayor la resistencia, mayor la caída de tensión. Cuanto menor la resistencia, menor la caída de tensión. ¿Ok? Por lo tanto, básicamente, si tengo un número más alto, el consumo es más bajo. Si tengo un número más bajo, el consumo es más alto. Si yo vengo aquí y mido, y en esta línea, nuevamente, punta roja a tierra, punta negra aquí, y tengo 600 milivoltios. Me marca ahí mi multímetro. Eso es un consumo X. Si yo tuviera 700 milivoltios, el consumo es inferior. Y si yo tuviera 300 milivoltios, el consumo es superior. Así de simple. Si ustedes recuerdan ese consumo, ustedes ya están aprendiendo. Recuerdan estos numeritos, ya están aprendiendo, están entendiendo lo que es el consumo en una línea, están empezando a aplicar esos conceptos de la resistencia interna de los componentes, van a lograr interpretar fugas, ¿ok? Entonces, recuerden ese tema. Cuando el número es más alto, el consumo cae. Cuando el número es más bajo, el consumo sube. Empecemos por ahí. ¿Bien? Ahora, empecemos a hablar de los valores. ¿Quién da
estos valores, y eso tiene que ver con resistencias en paralelo. Sí, las resistencias en paralelo, esas que vos dijiste, yo reparo teléfonos y la verdad que las resistencias en paralelo no me van a servir para una puta mierda en mi puta vida. Sí, te van a servir, idiota. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos una resistencia interna aquí, y obviamente que no es que hay una resistencia metida dentro del IC, sino que estamos haciendo que la corriente circule por un camino que representa una resistencia al paso de la corriente, que digamos que es de 10K. Y aquí yo tengo una resistencia al paso de la corriente de 1K. Resistencias en paralelo, papucho. ¿De cuánto va a ser esta resistencia? Y pará, no hace falta tampoco que te pongas a hacer el cálculo. La respuesta que yo espero es, la resistencia en paralelo va a ser inferior a 1K. Siempre va a ser más baja que la resistencia más baja. Si yo tengo en paralelo una resistencia de 10K, una de 100K y una de 1000K, todas estas resistencias en paralelo, unidas aquí en su puntita, obvio, ahí está, todas en paralelo. Yo, si mido aquí y aquí con mi multímetro, voy a tener un valor más bajo que 10K. Siempre va a ser, cuando tengamos unas resistencias en paralelo, el valor de la resistencia equivalente a estas dos en paralelo, estas tres en paralelo, va a ser más bajo que el de la resistencia más baja. ¿Bien? Quizás estemos hablando de algo muy poquito, o sea, que en vez de ser 1K va a ser 997 ohmios, pero va a ser más bajo. Eso es lo que importa. Por lo tanto, si nosotros tenemos un valor en caída de tensión de 600 milivoltios, podemos decir que básicamente este valor está siendo generado por esta resistencia, porque la corriente va a pasar por el camino más difícil o más fácil. La corriente va a pasar por el camino más fácil. ¿Para qué? A ver, si vos tenés que ir a ver a tu novia y podés pasar por una calle segura, linda, pavimentada, porque va a pasar por un barrio sin pavimento, pisando la tierra y que está lleno de ladrones. No. Bien, entonces vos vas a pasar por el camino más fácil. Las cargas van a circular básicamente por aquí. Ah, que por aquí no circula corriente. Sí, circula corriente, pero el valor que estás encontrando va a cambiar drásticamente si le cortás la línea que figura a este CPU. ¿Ok? ¿Cómo se puede cortar? Y se puede partir una pista, estamos hablando de celulares. Los celulares son una cosa muy particular, porque los celulares la gente se les sienta encima, los deja caer, los tira contra la pared, pasan cada cosa con un celular que no te lo imaginás, entonces se parten las líneas internas, también se parten soldaduras, ¿ok? Se puede partir la esferita del CPU que comunica con esta línea. Bien, ¿y ahí qué es lo que va a ocurrir? Este valor va a cambiar tremendamente. El valor va a cambiar para menos o para más. Resistencia más baja, consumo más alto. Resistencia más alta, consumo más bajo. ¿Ok? Ahí, como lo podemos ver. Entonces, si antes yo tenía una resistencia más baja, ahora el valor de caída de tensión va a ser más alto. Antes yo tenía funcionando, vamos a borrar aquí de nuevo, 600 milivoltios. Ahora yo quizás voy a tener 1200 milivoltios. Esto ya me está indicando, ese valor más alto me indica que uno de los componentes asociados a esa línea dejó de tener contacto. Bien, es así de simple. Cuando ustedes tienen una línea que tiene que marcar 400 y le marca 800, es muy probable que haya un componente de esa línea que se haya desoldado. Cuando ustedes tienen una línea que le tiene que marcar 400 y le marca 200, el consumo aumentó. Ahí puede ser que ustedes tengan una fuga, ahí puede ser que ustedes tengan un componente en mal estado, ¿ok? Ustedes están teniendo realmente un camino por aquí que está haciendo que el consumo sea más alto del que debería ser. Bien.
Obviamente no es un corto, porque un corto sería a cero, ¿no? Pero se está alterando la línea. Así es como van a interpretar los valores en caída de tensión. Caída de tensión, podemos sustituir esta R y esta R para decir valor en caída de tensión más alto, el consumo es más bajo. Cuando el valor en caída de tensión es más bajo, el consumo es más alto. Recuerden que esta C es consumo. Consumo. Bien, el consumo de la línea, la cantidad de corriente que consume esa línea. Valor en caída de tensión más alto, consumo más bajo. Valor en caída de tensión más bajo, consumo más alto. Así de fácil. Facilísimo. Ahí ya están aplicando la ley de Ohm, están aplicando resistencia en paralelo, están aplicando un montón de cosas que ustedes consideran, que eso no me va a servir para mi puta vida. Sí, ahí lo están aplicando. Es directamente aquí. Bien. Ahora, ¿por dónde más podemos seguir? Quizás alguno de ustedes se haya dado cuenta y me haya dicho, pues, bien, es fácil. Si tengo estos dos elementos y yo sé que estas dos resistencias en paralelo, supongamos que me van a dar 997 ohmios, yo básicamente estoy midiendo esta nada más. Básicamente estoy midiendo esta. Esta resistencia es la que le da el valor a la línea. Pero si se rompe aquí este IC, ¿qué va a pasar? El valor va a ser básicamente el mismo. Si antes tenías 600 milivoltios, capaz que ahora va a tener 612 milivoltios, o 610, o 605, o 601. No sé, no soy adivino, no. Acá estoy hablando simplemente de un caso hipotético. No me puse realmente a hacer estas mediciones y ponerme a levantar componentes, pero hemos encontrado muchos casos donde es exactamente así. Así es como encontramos una línea en fuga, así es como encontramos una línea abierta o un corto. Volviendo a lo que estábamos hablando, entonces el valor se va a alterar muy poquito. Y los valores en caída de tensión tienen un margen. Podés medir dos placas funcionales que si una te marca 612 y la otra 600, es normal. Siempre hay un margen. De hecho, puedes llegar a encontrar una placa que te marque 650, 600 o 680 y la otra te marca 600. Y las dos funcionan. Porque hay márgenes. Porque la resistencia interna de estos componentes puede variar. Porque depende de la versión del fabricante, porque depende si le tiraron calor. Cuando vos le tirás calor a un componente, estás alterando su composición interna. Y estos valores se pueden ver alterados. Entonces, Cristian, la caída de tensión solo me va a servir si el elemento con la resistencia más baja es el que se abre. Porque si no, no me va a servir de nada. No están por ahí. Siempre tenemos otras posibilidades. Como por ejemplo, podemos inyectar tensión en esta línea. Podemos venir en esta línea y aplicar el valor de trabajo a esta línea que, no sé, supongamos que es una línea de 1 volt. Vengo con mi fuente e inyecto 1 volt. Si el consumo de esta línea era, no sé, en esta línea yo tenía 550 microamperios de consumo. Es muy probable que sin este elemento, el consumo ¿qué va a pasar? El consumo va a caer. Puede ser que ahora yo tenga 540 microamperios, o 530, o 520. Entonces, vas intentando guiarte. Otra cosa que podemos hacer es utilizar la famosa Maruchan Box para poder ver los consumos de la línea, bien, pero tampoco milagros no existen. La caída de tensión es una herramienta muy buena para detectar cuando un componente se ha desoldado de la línea, principalmente si estamos hablando del componente con la resistencia más baja. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Esto sería lo que les estoy explicando para detectar, midiendo caída de tensión, detectar si uno de estos componentes se salió de la placa. Ahora vamos a empezar a hablar si uno de estos componentes se pone en fuga.
Si se pone en corto es fácil, porque medí acá y tenés 0. La caída de tensión es 0, tenés un corto, flaco. Así nomás. Pero, si el componente se pone en fuga, lo que ocurre es que su resistencia interna se altera. Y necesito que ustedes recuerden que resistencia interna, yo podría poner todo acá es una resistencia. Digamos, yo podría poner que este capacitor también tiene una resistencia, que este capacitor también tiene una resistencia, pero son todas resistencias muy grandes, digámoslo así. Cuando yo sé que tengo que tener 600 milivoltios en esta línea y de repente me encuentro con 400 milivoltios, lo que ocurre es que uno de estos elementos está teniendo una resistencia más baja que el componente más bajo. ¿Ok? La resistencia más baja aquí tendría que ser un K. Hay alguno de estos componentes que se vio alterado y su resistencia interna está rota. ¿Bien? Supongamos que yo con una cámara mágica ya les voy a decir que es este capacitor. Este capacitor se alteró y me marca 500 ohmios. Más bajo que el 1K que tengo acá. ¿Cómo puedo hacer para encontrar esa fuga? ¿Cómo puedo hacer para encontrar este capacitor que voy a medir esta línea? No me va a ser corto, pero tengo un sobreconsumo. El valor en escala de diodos está más bajo, el consumo aumentó porque este capacitor se puso en fuga. Voy a venir aquí y voy a inyectar tensión. Voy a inyectar ese 1 volt, por ejemplo. ¿Bien? ¿Y qué va a ocurrir? Este capacitor va a levantar temperatura. Bien, así de simple. Lo mismo ocurriría si el IC, si no fuera este capacitor, si fuera este IC, que este IC en vez de ser 10K se volvió loco y empezó a trabajar como una resistencia de 600 ohmios internamente. ¿Ok? Inyecto tensión, el capacitor no va a calentar. ¿Quién va a calentar? Va a calentar el IC, porque la corriente va a estar atravesándolo a él. ¿Ok? Va a haber una gran cantidad de corriente pasando por él. La corriente siempre va a circular por el elemento más choto de la línea, por el elemento más podrido de la línea, el que esté más flojo, el que represente una resistencia más baja al paso de la corriente. Por ahí la corriente va a circular. Y por donde la corriente circule, va a hacer que levante temperatura. Cuando levanta temperatura, nosotros ya descubrimos el culpable. Es así de fácil. Fíjense en todo lo que hemos hablado. Creo que, bueno, es cuestión de revisar el video nuevamente, de tomar notas. Hay mucha gente que está reparando, y yo los veo de acá. Ustedes se piensan que no, pero yo los veo. Yo tengo más o menos como una espada justiciera. De hecho, tengo una espada justiciera, pero la dejé en Argentina. Y miro como los Thundercats, y yo sé que ustedes están trabajando mientras me están escuchando. Y estoy hablando con vos, pendejo. Da vuelta la cara y anotá. Anotá todo esto porque si no, no me vas a entender. Porque 2 millones de personas ya me dicen, yo he visto todos tus videos y no saben nada de lo que yo he explicado. Y le digo, déjame adivinar. Pones mis videos mientras estás trabajando. Lo único que haces es escuchar mis malas palabras. Entonces, paren de trabajar 5 minutos, vuelvan un poco el video y tomen notas. Si no, después les grabo un video solamente insultando y sean felices. ¿Quién quiere aprender, no? En fin, aquí ustedes han visto lo que es la idea de mediciones de caída de tensión para detectar un componente que se soltó de esa línea, lo que puede ser una esfera partida, una pista de la placa partida, etcétera, un elemento que dejó de estar presente en esa línea, por eso el consumo baja, ¿no es cierto? Y también estuvimos viendo qué es lo que va a representar cuando encontremos un valor más bajo en caída de tensión, que significa que el consumo ha aumentado, tenemos que inyectar tensión para que el elemento caliente. La corriente circula por él y todo funciona.